Que el Señor les bendiga, hermanos. Estos días estaba pensando un poco en algunas cuestiones, pero básicamente en esto: ¿en qué consiste mi cristianismo? Nosotros sabemos que el cristianismo se trata de Jesús, se trata del Evangelio, que el centro de nuestra fe es la persona de Jesús, pero también se trata acerca de cómo ese Evangelio ha transformado, cambiado nuestras vidas y cómo nosotros lo vivimos. Nosotros somos llamados a anunciar el Evangelio desde la Escritura, no desde nuestra propia experiencia, nuestras emociones. El Evangelio sigue siendo el Evangelio a pesar de lo que nosotros pensemos o sintamos. Algunos días nos levantamos para arriba y otros para abajo. Pero Dios sigue siendo Dios y el Evangelio sigue siendo el Evangelio. Y bueno, los días que nos levantamos para abajo, el Evangelio es lo que nos pone para arriba de nuevo. No sé. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Ahora bien, como Santiago dice, nuestra fe, la fe que nosotros tenemos, la fe que sostiene que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre por nosotros, vino, vivió nuestra vida, la vida que nosotros teníamos que vivir, la vivió Él, la muerte que nosotros teníamos que morir, la murió Él. Esa es nuestra fe, pero esa fe tiene que ser una fe viva y se tiene que ver en nuestras acciones. Una fe que no se ve en las actitudes es una fe muerta, dice Santiago. Y pensando en estas cosas es que llegué a este pasaje, que quizá no sea el habitual para pensar en estas cosas, pero espero no haber hecho una interpretación forzada del pasaje. Porque uno está pensando en algo, muchas veces uno piensa qué quiere decir y después busca un pasaje para justificar lo que uno quiere decir. O eso está mal. Uno tiene que ir a la Biblia y ver qué es lo que la Biblia dice. Pero bueno, yo aclaro que estaba pensando en estas cosas mientras llegué a este pasaje. El pasaje que quiero compartir con ustedes hoy es el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Los primeros 11 versículos. Una historia, un hecho, algo que sucedió. No es una historia que el Señor Jesús haya contado, sino algo que Él vivió. Algo que nos cuenta el Evangelio de Juan, que le sucedió. ¿Estamos todos? Juan 8:1 hasta el 11 vamos a leer hoy. La historia de la mujer adúltera. ¿Cómo dice? ¿Tiene el título usted ahí en la... ¿Sí? ¿Qué dice? La mujer adúltera o la historia de la mujer adúltera. ¿La conocen todos? Sí, seguramente. Yo escuché predicar de ella varias veces. Algunas veces muy edificantemente. Leemos la palabra del Señor. Dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad.
y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete. Desde ahora no peques más. Amén. Precisamente esa última parte, yo tampoco te condeno, es como quise llamar al mensaje del día de hoy. Por ahí, para entender un poco la primera parte que dice que Jesús se fue al monte de los olivos, tendríamos que leer el último versículo del capítulo 7 que dice que todos se fueron a su casa. ¿Sí? Todos se fueron a su casa porque todos tenían casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Un lugar al que cada vez que él estaba en Jerusalén, él iba ahí. Ahí fueron sus últimos minutos, ahí él estuvo orando antes de ser entregado, antes de entregar él mismo su vida. La palabra de Dios nos dice también que a ese mismo monte él vendrá cuando venga a buscarnos a nosotros. Algunas cuestiones que me gustaría que miráramos nosotros sobre este pasaje. La primera de ellas es el odio. Los fariseos, si miramos los capítulos anteriores, están buscando de todas las maneras posibles la forma de condenar a Jesús, de rechazar su mensaje. Incluso justo antes de esto hay una gran discusión en la que interviene Nicodemo, el discípulo el fariseo aquel que fue a hablar con el Señor, que les dice: pero ustedes no ven lo que él predica, no ven la autoridad que tiene, no ven lo que hace, ¿no será que viene de Dios realmente? Y los fariseos llegan a un argumento irracional y cargado de lo que ellos sienten, ¿no? Uno te das cuenta que es de Galilea. ¿Desde cuándo algo bueno vino de Galilea? O sea, Jesús no tiene autoridad, no porque lo que hable no tenga autoridad, por lo que es de Galilea. No. Ni se plantean ellos la posibilidad de que Jesucristo sea el Mesías prometido en la palabra. Y ellos tienen delante de ellos en el templo al Hijo de Dios, quien es la verdad misma, predicándoles el reino de Dios. Y lo que les gana a ellos es el odio. Hay un profundo odio. Y van a buscar de una y mil formas que ese odio se pueda hacer realidad y puedan ellos matar a Jesús. Eso es lo que están buscando. Incluso en ese mismo capítulo 7 hay una parte donde cuenta que vienen unos alguaciles del templo a llevarse a Jesús. No dice cómo hizo Jesús para que no se lo llevaran, pero no se lo llevan. Ellos tienen un odio profundo por Jesús. Hay un odio, y aunque haya algunos que tienen duda y piensan y se plantean: ¿no será este el prometido? Ellos tratan de dilucidar esas dudas. Y el odio que manifiestan hacia Jesús también es manifestado hacia otros también. Su religión es una religión de odio, es una religión de desprecio. Cuando vino aquel hombre que había sido sanado, que había recuperado la vista, en vez de alegrarse con él, lo ningunearon, lo maltrataron, lo mandaron callar. ¿Sí? ¿Recuerdan el pasaje? Toda la fe de los fariseos está basada en su odio. Y ese odio hoy está dirigido hacia la persona de Jesús, siempre. La contraposición de ese odio es la confianza y la seguridad que tiene Jesús. Jesús, que sabe que están buscándole la vuelta para arrestarlo, para matarlo, para desprestigiarlo. Él va al monte de los olivos y al otro día vuelve al templo. Él vuelve al templo. Él les dice a sus discípulos: todavía no ha llegado mi hora, ya falta poquito, pero esto yo lo tengo que hacer. Yo no he venido a cumplir mi voluntad, yo no he venido a traer mis palabras, yo traigo las palabras de mi Padre y vengo a hacer la voluntad de mi Padre, y yo lo tengo que hacer. Y ahí está Jesús, desafiándolos de alguna manera. No es esa la intención de Jesús, desafiar, sino la intención es compartir su mensaje, el Evangelio, llamar a la gente. Y él sigue ahí, enseñando en el templo, compartiendo.
Y ese mensaje que está cansando a muchos, que está convirtiendo a muchos, así como el Evangelio, cuando el Espíritu Santo obra en una vida, ese mensaje transforma un corazón, lo rompe, lo quebranta y lo vuelve al corazón de Dios. Pero a los corazones duros nos endurece aún más. El Evangelio tiene esa doble acción. El corazón endurecido, el corazón en el cual el Espíritu Santo no ha obrado, se endurece aún más con el Evangelio, rechazando el Evangelio. Otro aspecto que me gustaría que miráramos, y es indudable acá, es el de la hipocresía. No lo vamos a leer, pero la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 22 y versículo 22, que si un hombre y una mujer eran sorprendidos en adulterio, ¿cuál era la condena que ellos debían recibir? La muerte de los dos. La muerte, por apedreamiento. Los dos. Los dos tenían que morir así, apedreados. Me llama la atención esto. Primero, según algunos comentaristas, era tanta la decadencia moral que había en Israel, que esta práctica de apedrear a los adúlteros ya casi ni se practicaba. Ya no, era como... Pero la ley lo dice, vamos a usar esto para probar a Jesús. Ahora también llama la atención, ¿a quién trae? Solo a la mujer. Y dice que la encontraron infragante. O sea, si la agarraron a ella, lo podrían agarrar a él. Pero no les importa la justicia. No les importa que haya sido violada la ley. Lo que ellos quieren es perjudicar a Jesús. Así se manifiesta ese odio que ellos tienen. ¿Por qué solo traen a la mujer? ¿No dice la ley? ¿Los dos tienen que morir? También había tribunales que se encargaban de juzgar esas cosas. El adulterio era un delito en aquella época. Y aunque no la mataran, su esposo podía repudiarla y dejarla. O sea, había consecuencias para ella por el adulterio. Y había tribunales. No la llevaron a los tribunales, se la trajeron a Jesús. ¿Pero por qué? Por su hipocresía. Ellos están mostrando una religión de odio, una religión falsa, de apariencia, vacía. Traen solo a la mujer. Hay otro elemento más que tienen estos fariseos, la astucia. La jugarreta que ellos hacen, la trampa que le quieren entender a Jesús, es una trampa llena de astucia. Jesús tiene dos opciones. ¿Qué hace? ¿Perdona a la mujer? Y entonces ha violado la ley. Y la ley dice que esa mujer merece la muerte. Y Jesús ha dicho, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Si Jesús dice, no la apedreen, ellos se van a rasgar las vestiduras. ¡Ah, blasfemo! Viola la ley de Moisés. Véanlo, es un falso profeta. Pero si él dice, la ley ordena que ella muera, que muera. Y Jesús es el que dice que muera. Lo van a llevar a los tribunales romanos porque los judíos no podían dictar sentencia de muerte. ¿Por qué los judíos llevan a Jesús ante los romanos? Porque ellos no pueden condenar a muerte a nadie. O sea, ellos sí se cuidaron y buscaron la forma de que Roma ejecutara la muerte sobre Cristo. Y ellos lo saben, pero si Jesús ahora dice, sí, ejecútenla, van a ir a quejarse a Roma. Jesús violó la ley romana. Cuando les conviene obedecen una ley, cuando les conviene obedecen la otra. Son astutos. Jesús no tiene salida. Ya está, lo atraparon. Si dice que sí, cayó en la trampa. Si dice que no, cayó en la trampa. Jesús estaba atrapado de una forma o de otra. Hay un pasaje en Job que dice que el Señor deshace la trampa de los astutos. No había forma. El Evangelio mismo de Juan en el capítulo 1, verso 14 dice que nosotros vimos la gloria de Dios en Cristo Jesús. Lo vimos lleno de gracia y de verdad. Esas eran las opciones que le daban los fariseos a Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Gracia? Entonces estás violando la ley. ¿Verdad?
entonces también estás violando la otra ley, la ley romana. Pero en Jesús esas dos virtudes se encarnan, porque Él es el Dios de gracia, Él es la verdad. Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Se va a sujetar a la ley de Dios? ¿Se mostrará misericordioso? Porque ellos saben, lo han visto, mostrar misericordia. Ellos esperaban que Jesús la perdonara. En Jesús, la gracia y la verdad están hechas carne. Jesús no justifica, no minimiza el pecado de la mujer. Él no dice, no es nada. Es un pecado. Pero en Él se encarna, en lo que Él hace, en lo que Él dice, se encarnan la gracia y la verdad. Y Él hace algo maravilloso. Les dice, sí, hay que matar. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si había uno que no tuviera pecado, tiraba la primera piedra. Después todos los otros podían tirar, pero uno tenía que empezar. ¿Quién iba a empezar? El que estuviera libre de pecado. Y Él le muestra a todos esos hombres su propia condición de pecadores. Ellos se creían mejor que los adultos. Pero les muestra su condición. ¿Y qué hacen? Se van. Todos. No sé si todos arrepentidos, pero ninguno tiene el valor como para decir, yo sí, yo no tengo pecado. Yo voy a tirar la primera piedra, ustedes síganme que yo tiro la primera. Nadie. La palabra de Dios nos dice que los primeros en irse son los más ancianos, los más grandes de edad. Sea porque han pecado más porque han vivido más años, o porque son más sabios y se conocen más a sí mismos y saben que no tienen ellos la santidad necesaria para tirar la primera piedra. Y ahí vemos el amor del Señor. Eso es lo más precioso. En este pasaje yo veo eso, a Jesús manifestando su amor, su gracia, la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. La única persona que tenía el derecho absoluto de juzgarla, de tirar la primera piedra, era Él. Y Él eligió no hacerlo. Él sí tenía el derecho. Él tiene el derecho. Él un día vendrá a juzgar. Y su juicio será justo y verdadero. Y nadie podrá reclamar nada. Y Él, ese día, decidió no juzgar, no condenar. Y le dice, se van todos. Todos se van. Y quedan solos la mujer y Jesús. Jesús con algunos de sus discípulos seguramente, que son los que registran después esto. Me preguntaba yo, ¿por qué se quedó la mujer? Y no sé por qué se quedó. Probablemente estuviera lastimada, la hubieran traído a los golpes a ese lugar. Creo que alguna vez en alguna película en esta escena la muestran eso. Es probable que sea así, que la hayan traído a los empujones y ya golpeándola. La mujer está asustada. Y entonces no se va, no se anima a irse. Cuando todos se van, ella podría haber arrancado. Se quedó ahí. Qué bueno que se quedó ahí. Le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? Se fueron. Y ahí Él le dice esta palabra preciosa, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. ¿Se convirtió esta mujer en una seguidora del Señor? No lo sabemos, ¿sí? No podemos afirmarlo. Ojalá haya sido así. Pero lo que sí es verdad es que ella halló en Jesús la verdad. Porque Jesús le dijo, de ahora en más no peques más. Pero también halló gracia. Yo tampoco te condeno, le dijo el Señor. Esa mujer era una mujer pecadora y eso no hay duda. Alguna vez este pasaje fue cuestionado por algunos. Incluso algunos pensaron que estaba metido de más ahí. Precisamente porque pensaban que Jesús trató demasiado livianamente
a la adúltera, como que no podían ser estas palabras de Jesús. Ella era una pecadora, y de eso no hay duda, y la Biblia no lo niega acá. Jesús no le dice pobrecita, no le dice, no, lo que pasa es que tuviste un mal ejemplo de chica, lo que pasa es que vos tenés baja autoestima, está en busca de cariño. Es pecado. Ahora, ¿cómo miramos nosotros el pecado? El pecado de esta mujer adúltera, mirado por otros pecadores como ella. ¿Qué hicieron el resto de los pecadores? La condenaron. Ellos la condenaron. Como nosotros pecadores muchas veces condenamos a otros. Otros pecadores, igual que ella, la condenaron. La ley la condenaba. Su propia conciencia la condenaba, porque ella jamás dijo, no, es mentira, no es lo que parece. Y sin embargo Jesús la perdona. Jesús tiene palabras de misericordia y de gracia hacia ella. Nosotros deberíamos identificarnos más a menudo con la adúltera que con los fariseos. Nuestro corazón está inclinado a identificarse con los fariseos y a juzgar, pero nosotros somos como la adúltera. Otros pecadores nos condenan, la ley nos condena, nuestra conciencia nos condena. ¿Dónde halló perdón esta mujer? Solo en Jesús. ¿A dónde nosotros podemos encontrar misericordia y perdón? Solo en Jesús. No solo misericordia y perdón, también encontramos la gracia para no seguir pecando. En Jesús, estas dos palabritas, la gracia y la verdad, no son enemigas, no son opuestas. Muchas veces nosotros nos vamos para un extremo o para otro. Y entendemos que la gracia es perdonar el pecado sin que haya consecuencias. Menospreciar o minimizar el pecado. El pecado es pecado. Y por eso necesita arrepentimiento y perdón. Por eso fue necesario que Jesucristo muriera. Pero Jesucristo, que era el único santo, pudo expresar esa verdad con gracia. Porque a veces nos vamos al otro extremo. Nosotros somos los dueños de la verdad. Nosotros sabemos, nosotros tenemos la doctrina correcta. Nosotros tenemos una vida en la que decimos, sí, soy pecador, pero muy adentro nuestro nos sentimos superiores a los demás. Porque nosotros no hacemos cosas terribles. Nuestros pecados son más disimulables. No tanto a veces. Pero siempre decimos lo mismo, y sin embargo ahí está. En nuestro corazón está eso. Ayer hablando, pensábamos en un ejemplo. Un asesino que mata gente. Y Jesús lo perdona. Dios lo perdona. Y está bien que lo haya perdonado. ¿Y qué hay detrás de eso? Por ahí podemos llegar a caer en esto, en pensar, yo está bien que a mí me perdone, porque yo pequé poquito. Pero el que pecó mucho, ¿y qué sentiríamos nosotros si Dios perdonara a un perseguidor de cristianos? A uno que mató a cientos de cristianos, que los persiguió, que los encarceló y los mató. Si viniera hoy un hombre y dijera, yo armé 300 bombas para que hermanos musulmanes míos se metieran en iglesias cristianas y las hicieran explotar y matar a miles de cristianos. Pero ahora soy un cristiano y viniera acá y se sentara en medio de nosotros.
Es lo que tuvieron que hacer los primeros cristianos con Pablo. Pensábamos en ese ejemplo ayer también. Pablo odiaba a los cristianos, los persiguió. Y yo pensaba en una imagen fruto de mi imaginación. Pero estoy seguro que así fue. En el cielo, cuando Pablo finalmente acabó la carrera y se encontró con su Señor, una de las personas con las que él se abrazó fue con Esteban. No ya como enemigos, sino como hermanos. Y en este pasaje en particular, lo que está presente es cómo se encuentran la gracia y la verdad. Cómo manifestamos nosotros la verdad sin comprometerla, y así todo con gracia y amor. Cómo nosotros miramos al pecado de nuestro hermano o del incrédulo. Como Jesús. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Está bien. Es necesario recordar esa parte. Yo tampoco te condeno. Y él sí podía condenar. Él sí podía tirar la primera piedra. Y no lo hizo. Y entonces, ¿cómo vivimos nosotros esto? Cuando nosotros pensemos en esta mujer adúltera, recordemos que también nosotros hemos sido perdonados. No importa cuántos pecados, son muchos más de los que nosotros podríamos escribir en una lista, los que tenemos. Por estos días vi un cartelito que decía que si vos no pensás que sos el peor de todos los pecadores, probablemente es porque no te conocés bien a vos mismo. Porque nosotros sabemos lo que hay dentro nuestro. Una mirada sincera a nosotros mismos nos deja desnudos ante esta realidad. Nosotros tampoco podemos tirar la primera piedra. Y sin embargo, muchas veces la agarramos y la queremos tirar. Y tenemos que aprender a poder decir como el Señor, yo tampoco te condeno. Sin comprometer la verdad. Que nosotros podamos siempre recordar la misericordia que ha sido derramada sobre nosotros mismos. Nosotros siempre podamos predicar la verdad en amor. Y así vivimos el Evangelio. Así lo que decimos y creemos se vuelve vida. No hay formas. Yo no le puedo dar acá 10 pasos para vivir la verdad en gracia. No existe. Es cuestión de que nosotros lo aprendamos, lo abracemos, lo creamos. Y entonces eso va a fluir naturalmente en nuestras vidas, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero lo que Él hace es instruirnos por su palabra, recordarnos por su palabra. Que nosotros hubiéramos estado ahí y hubiéramos agarrado a la adúltera de los pelos y la hubiéramos llevado delante del Señor. Y si Jesús no hubiera hablado, hubiéramos agarrado la primera piedra. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, Él nos dice, ¿quién está libre de pecado? Ninguno de nosotros podemos decir yo. Hoy sí podemos decirlo. Pero sabemos que es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Porque Él nos ha limpiado. Nosotros somos pecadores como esa mujer. Y el único lugar donde vamos a encontrar perdón para nuestros pecados y la gracia para no pecar es en Jesús. Nuestra oración debería ser que nosotros podamos manifestar la gracia y la verdad del Señor Jesús hacia nuestros hermanos y también hacia aquellos que no han conocido el amor de Dios. Porque el pecado destruye al hombre, lo separa de Dios. Pero en Jesús hay perdón y hay misericordia. Amén. Padre, que haya en nosotros siempre gratitud. Gratitud por tu misericordia, por tu gracia inmerecida. Porque vos limpiaste nuestro pecado, porque vos nos perdonaste.
Porque vos nos miraste con la misma mirada tierna y dulce con la que miraste a la adúltera. Y nos dijiste, yo no te condeno, yo limpio tu pecado, yo te rescato para mí, yo te hago mi hijo, yo te perdono. Señor, que cuando en nuestra mente y en nuestros corazones nos queremos parecer a esos fariseos y tomemos la piedra en nuestras manos, el recuerdo de tu amor y de tu cruz nos haga soltarla y pedir misericordia por nuestro hermano y por nosotros mismos. Que, Señor, aprendamos a vivir tu verdad en misericordia y en amor y en gracia. Señor, que siempre recordemos que el único que tiene para nosotros palabras de gracia, de perdón y de vida somos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y amén.